Hola chicos, bienvenidos, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén ustedes todos muy bien. Me he dado cuenta que algunos de ustedes han estado ya trabajando en plataforma. Eso me da mucho gusto. Ya vieron esta clase que vamos a dar el día de hoy. Ya también se encuentra la información en plataforma. Hay un documento en PDF aparte del que ustedes pueden apoyarse para complementar un poco lo que veamos en clase y de esa forma pues darle un enfoque más amplio a nuestra clase de Derecho Internacional Público. Vamos a ver, decíamos a lo largo de la historia que el Estado, llámese como se llame, el Estado comprende lo que es el territorio, la población y el gobierno. Esto en nuestro sistema jurídico. ¿Ok? Vamos a ver especialmente en México que nuestro derecho, nuestro Estado se divide en un territorio estatal, un territorio federal y un territorio municipal, y que todos estos niveles de gobierno tienen su propio territorio. Obviamente el territorio del municipio va a ser lo que comprende los límites de ese municipio. El del estado pues va a ser los límites que comprenden ese estado. La suma de todos esos municipios que van a llevar a que se forme un estado dentro de una nación. Y finalmente una nación que está conformada por todos esos cúmulos de estados. Vamos a ver que nosotros sabemos perfectamente que el estado de México está compuesto por 125 municipios y el Estado-Nación mexicano está compuesto por 32 entidades autónomas soberanas. Ese sería nuestro primer elemento del Estado, el territorio. Pero también vamos a tener lo que es la población, que es la población que está formando precisamente ese territorio. Todas las personas que vivan dentro de un territorio determinado, pues van a tener un nombre, un gentilismo. Esos gentilismos van a referirse a el lugar de donde se encuentra. Por ejemplo, nosotros en el Estado de México somos mexiquenses y así cada estado de la República pues tiene su propio gentilicio. Otro elemento más pues es el gobierno. El gobierno, sabemos, también está dividido en 3 niveles, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que en conjunto pues llevan las decisiones de la vida jurídica de los individuos, tanto derechos como obligaciones. ¿Ok? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ver que también a nivel Estado-Nación, pues existen estos elementos. Y uno más que contemplan ciertos autores, aquí es la soberanía. Siendo la soberanía esa capacidad que exactamente como población tenemos para poder ejecutar el derecho
que les damos a nuestros gobernantes. Somos soberanos, somos, por ejemplo, un Estado soberano, tenemos la capacidad de determinar quién nos va a gobernar, la capacidad de elegirlo, así como la libertad de la creación de leyes que vayan conforme a las necesidades de cada Estado. Por ejemplo, decíamos o mencionábamos en sus primeras clases de Derecho que una de las fuentes que va generando leyes, que va generando derecho, es precisamente la costumbre. Y conforme esa costumbre, pues se van haciendo, se van llevando a cabo la creación de esas leyes. Ok, vamos a ir haciendo leyes. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Aquí en el Estado de México ya está permitida no sé, el aborto hasta ciertas semanas de gestación por parte de la mujer, porque nuestro estado está conformado de personas con a lo mejor un poco más grado de libertad en pensamiento y en cultura. Por lo tanto, cuando esto se permite, las autoridades no lo ven como algo perjudicial para la población. Sin embargo, si nosotros nos vamos a otros estados aquí de México, vamos a ver que no está permitido eh, el aborto, porque todavía su cultura, sus tradiciones, su ideología no permite que eso esté dentro de las situaciones jurídicas. Y entonces eso hace que su soberanía, la soberanía de ese estado, pues no nos obligue o no nos obligue a, por ejemplo, autorizar cosas que no van a ser aprobadas por su población. Entonces esa soberanía nos permite a nosotros regular estos elementos del Estado. Ahora bien, a nivel internacional vamos a ver que también existen estos elementos. Y justamente nosotros vamos, o ahorita estamos viendo el territorio. La clase pasada veíamos, por ejemplo, lo que es el poder, que es la creación de aquellas leyes y de determinar quién va a ejecutarlas en un territorio determinado. Ok, en cuanto a el territorio, vamos a ver que tenemos el territorio aéreo, que será nuestra siguiente clase o en cuanto acabemos esta, el territorio marítimo, y justamente el día de hoy vamos a analizar ese territorio, vamos a ver a qué se refiere y qué tanto abarca. Vamos a ver que la recepción del derecho internacional marítimo como una extensión amplia y compleja del derecho internacional público que comprende distintas disciplinas como el derecho del mar, el derecho marítimo y el derecho de la navegación. Es decir, todos estos derechos se encuentran dentro del estudio del espacio o de las zonas marítimas a nivel internacional. En el orden jurídico de México es un asunto fundamental para los intereses nacionales, pues constituye un estado de naturaleza bioceánica y de ubicación estratégica, única en la geopolítica mundial de los recursos naturales marítimos. Vamos a ver que entre los especialistas de relaciones internacionales y un amplio sector de los juristas internacionales modernos, existe un consenso al considerar el derecho internacional marítimo, ya que es una extensión exclusiva y compleja del derecho internacional público, que engloba y ramifica a su vez en distintas vertientes,
disciplinarias, entre las que destacan el derecho del mar, el derecho marítimo, el derecho a la navegación y la navegación en sí. Pero suele ocurrir que con frecuencia lleguen a confundirse, principalmente cuando estudiamos este tema a nivel internacional. Vamos a ver que existen tres vertientes que abordan el tópico central de los espacios marítimos. La forma y los aspectos de cada uno es diferente, puesto que el derecho del mar trata de las zonas sobre las cuales el Estado tiene dominio y jurisdicción. En cambio, el derecho marítimo se refiere a la actividad marina propiamente dicha, es decir, es la relación entre el mar y el hombre. Sin embargo, por esto vamos a ver que todo se engloba en el derecho internacional. Ok. Vamos a entender al derecho del mar y el derecho marítimo como la rama del derecho que se ocupa en particular del tratamiento de las cuestiones jurídicas relacionadas con los usos y delimitación de los espacios marítimos modernos y tradicionales. Vamos a ver que incluye el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona exclusiva, el alta mar y algunos que vamos a mencionar ahorita. ¿Ok? Ustedes pudiesen dedicarse a esta rama del derecho, es una rama relativamente nueva y una rama poco explotada hasta la fecha. Vamos a ver que en estas ramas se ventilan intereses de orden público, como el Estado actuando en pleno uso de su soberanía, que es lo que mencionábamos hace un poquito, acuden en defensa de sus comunidades ribereñas, mientras que el derecho marítimo también involucra los intereses públicos encaminados. Es una rama muy moderna e innovadora del derecho, la que más dinámica ha mostrado en la segunda mitad del siglo XX, en tanto, sin embargo, también encuentra sus orígenes en el derecho romano. ¿Ok? Y vamos a ver que las zonas marítimas y submarinas, también llamadas espacios marinos y submarinos, se dividen según el autor, y ahí mencionamos a un autor, Enrique Gaviria Liévano, en 7 categorías. Sin embargo, estas categorías las utilizamos ya de manera de derecho. Jurídicamente, estas categorías son consideradas dentro de la legislación marítima, así como de la manera en la situación de comercio, de responsabilidad jurídica, de transporte y de turismo. Y vamos a ver qué son estas, lo que es alta mar, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, la zona contigua, el mar territorial y las aguas interiores. Y aquí en este cuadrito van a poder observar cómo viene exactamente lo que es alta mar, plataforma continental, zona exclusiva económica, la zona contigua. Aquí vamos a ver, cuando vamos a determinar cada una, vamos a ver la distancia que existe desde lo que aquí viene la tierra, aguas interiores, límite de base, y aquí empieza el mar territorial. ¿Ok?
Vamos a ir analizando cada una de ellas. Vamos a iniciar con la primera, que es alta mar. Alta mar es la parte del mar que está a bastante distancia de la costa. Es la zona del mar que se encuentra fuera de la jurisdicción del estado. Esto vamos a ver que se llama la alta mar o también llamado aguas internacionales y constituyen todas las partes del mar, no incluidas la zona económica exclusiva y aguas interiores de un estado. Tampoco incluye las aguas de archipiélagos o de un estado archipiélago. Vamos a ver que la zona de alta mar se considera res communis, es decir, todos los estados tienen derecho a su uso. Si bien es un derecho absoluto de los estados, este se encuentra reglamentado internacionalmente en la Convención de Ginebra de 1958. Se fijan los derechos o libertades sobre alta mar, el cual son los siguientes. Y vamos a ver que hay en alta mar hay derecho a la libre navegación y a la libre pesca, la libertad de instalar cables submarinos, la libertad de sobrevolar por el espacio aéreo situado por encima de alta mar. Y vamos a ver dos opciones, pero antes vamos a explicar que la CONEVAR en su artículo 87 proclama el principio de que la alta mar está abierta a todos los estados, sean ribereños o sin litoral. La libertad del alta mar se ejercerá en las condiciones fijadas por esta convención y por las otras normas de derecho internacional. Comprenderá, entre otras, para los estados ribereños y los estados sin litoral. Y mencionamos exactamente la libertad de navegación, la libertad del sobrevuelo, la libertad de tener cables y tuberías submarinos y la libertad de construir islas artificiales y otras instalaciones que permitan o sean permitidas por el derecho internacional. La libertad de pesca y la libertad de investigación científica. Por otra parte, se establece que la alta mar será utilizada exclusivamente con fines pacíficos. Esto lo establece precisamente la CONEVAR en su artículo 88, y que ningún Estado podrá pretender legítimamente someter cualquier parte del alta mar a su soberanía. Nadie puede irse a agarrar parte de alta mar y decir, forma parte de mi territorio. Se han dado casos muy particulares de evasión de leyes de los gobiernos establecidos, ya que estos no poseen jurisdicción alguna en alta mar. Por ejemplo, vamos a ver el barco clínica de abortos, Aurora, o los casinos flotantes. En este caso, todos los estados, sean ribereños o sin litoral, tienen el derecho de que los buques que enarbolan su pabellón naveguen en alta mar. Los buques poseerán nacionalidad del estado cuyo pabellón estén autorizados a enarbolar. La posesión de una nacionalidad es una garantía para los demás estados de que los delitos o infracciones cometidas en alta mar por los tripulantes o pasajeros de un buque serán reprimidos.
La importancia que tiene la nacionalidad del navío explica que se tomen medidas especiales para prevenir y sancionar a los buques carentes de nacionalidad, que usan más de una bandera o que hacen el cambio durante el viaje. El buque que navegue bajo los pabellones de dos o más estados, utilizándolos a su conveniencia, no podrán ampararse ninguna de estas nacionalidades frente a un tercer estado y podrán ser considerados buques sin nacionalidad. Y al hacer el cambio de bandera, un buque está cayendo en un delito, se está configurando un delito. Por lo tanto, se puede ir a el complemento que justamente veíamos en una clase pasada de lo que son los delitos conforme al derecho internacional. ¿Sí? Cómo esos delitos se van configurando. Todo Estado toma medidas eficaces para impedir y castigar el transporte de esclavos en buques autorizados. Esa misma convención dispone en su artículo 63 que cuando tanto en la zona económica exclusiva como en una área más allá de esta y adyacente a ella se encuentra la misma población o poblaciones de especies asociadas, el estado ribereño y los estados que pesquen esas poblaciones en el área adyacente procurarán directamente o por conducto de las organizaciones subregionales o regionales apropiadas acordar las medidas necesarias para la conservación de estas poblaciones en el área adyacente. El mismo deber de conservación y cooperación se impone a terceras banderas respecto de las especies altamente migratorias y los mamíferos marinos. Todos los estados tienen derecho a que sus nacionales se dediquen a la pesca en alta mar con sujeción a sus obligaciones convencionales y los derechos y deberes, así como los intereses de los estados ribereños, que se estipulan, entre otras disposiciones, en los artículos 63, 64, 67 y el artículo 116 de esta convención. Todos los estados tienen el deber de adoptar las medidas que en relación con sus respectivas nacionales pueden ser necesarias para la conservación de los recursos vivos de la alta mar o de cooperar con otros estados en su adopción. Los estados cuyos nacionales exploten idénticos recursos vivos o diferentes recursos vivos situados en la misma zona celebrarán negociaciones con miras a tomar las medidas necesarias para la conservación de tales recursos. Y eso lo vamos a ver establecido en su artículo 119 de los criterios a seguir para establecer medidas de conservación. Hay un acuerdo sobre la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina. Esto va más allá del alcance de las nacionalidades, es decir, también es un acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, pero es relativo a la conservación y el uso sostenible de diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. Es un instrumento jurídicamente vinculante para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales en virtud
de la Conservación de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. También se le conoce como Tratado de Alta Mar y Tratado de Biodiversidad en Nacionalidad Jurídica. El texto fue finalizado durante una conferencia intergubernamental de la ONU el 4 de marzo del 2023 y adoptado el 19 de junio del mismo año. Tanto estados como organizaciones regionales de interpretación económica pueden convertirse en partes del tratado. Vamos a ver que el tratado aborda 4 temas, lo que son recursos genéticos, marinos, incluida la distribución justa y equitativa de los beneficios, herramientas de gestión basadas en áreas protegidas, evaluación de impacto ambiental y creación de capacidades, así como la transferencia marítima. Y vamos entonces a mencionar que existen 2 excepciones a lo que mencionamos de alta mar, que son el derecho de visita que son los buques en tiempo de paz, están facultados para practicar el derecho de visita y de registro sobre buques mercantes en alta mar cuando haya motivo fundado para creer que dicho buque se dedica a la piratería o transporte de esclavos o ambas actividades. Y lo que es el derecho de persecución es también llamado haute pursuit. Este derecho consiste en que cuando un buque extranjero haya violado las leyes de otro estado, este puede ser retenido en alta mar por buques de guerra, aeronaves militares u otras entidades similares dedicadas al servicio de la policía y pertenecientes a un estado ribereño. Ahora, ¿qué es un estado ribereño? Es aquel estado que tiene costa marina y ejerce plena soberanía más allá de su límite terrestre y de las aguas interiores, extendiéndose al mar. Aquí vamos a ver unos ejemplos de un estado ribereño, como puede ser México, Colombia, Estados Unidos, España, etc. Es decir, son estados-nación o países que tienen su colindancia con el mar, es decir, tienen territorio marítimo. Hay estados que no lo tienen. Estos estados que no lo tienen los vamos a llamar estados sin litoral, que es aquel estado que carece de salida al mar o al océano. Actualmente vamos a ver que hay 44 países en el mundo que tienen esta condición. Sin embargo, los estados ribereños, pero también los estados sin litoral, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas, tienen derecho sobre el alta mar a lo que ya mencionábamos hace un ratito, que es la libertad de navegación, la libertad de sobrevuelo, la libertad de tender cables y tuberías submarinas, la libertad de construir islas artificiales y otras instalaciones permitidas por el derecho internacional, la libertad de pesca con sujeción a las condiciones establecidas en la sección 2, que es esta que mencionábamos hace ratito, que es
la protección de la biodiversidad y la libertad de investigación científica. Hay un tema ahí que cuando nosotros veíamos los delitos, estos abarcan esta protección, es decir, no podemos cometer ilícitos en alta mar, si bien es cierto que es una jurisdicción internacional, también es cierto que aunque no se encuentre protegida, vamos a encontrar que no se pueden llevar a cabo ciertos delitos, es decir, nosotros no podemos agarrar y decir vamos a irnos a alta mar a delinquir, ¿sí? También hay una cierta regulación de esas situaciones. Asimismo, los buques serían sancionados conforme a la bandera que vayan utilizando. Recordemos que el buque de la nación donde salga es la bandera que va portando. Después tenemos lo que es la zona contigua. Aquí hay un pequeño mapa, pero es un poco pequeño para que puedan observarlo. Sin embargo, también esta información está en su plataforma. Y vamos a ver que la zona contigua se define como la franja adyacente exterior del mar territorial. Su extensión se cuenta desde el límite del mar territorial hasta las 24 millas náuticas. En esta zona, el Estado ejerce una soberanía menor. Aquí este solo tiene atribución de adoptar medidas de fiscalización para prevenir y sancionar infracciones a las normas aduaneras, migratorias, sanitarias y fiscales cometidas en su territorio o mar territorial. En esta franja de agua, el Estado ribereño no tiene soberanía, sino que sus derechos están determinados solo en materia aduanera, sanitaria, fiscal y migratoria. Aquí también vamos a ver que conforme a la Convención de 1982, que es el espacio marítimo contiguo al mar territorial de un Estado, donde éste puede tomar las medidas necesarias para prevenir y sancionar las infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios que se cometan en su territorio o en su mar territorial. La zona contigua no podrá extenderse más allá de 24 millas marinas, contadas desde la línea de base, a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. Que es como nosotros o como el derecho va a ser aplicado en cuanto al territorio marítimo. El antecedente legislativo de esta zona contigua se encuentra en las actas británicas dictadas a principios del siglo XVIII. Esto con el objeto de reprimir el contrabando en la red cédula, que venía eso arrastrándose desde mucho antes. Acuérdense que antes lo que había era mucha piratería. Entonces, en España se dicta este tratado contra o para combatir el contrabando de tabaco, así como la prohibición, justamente decíamos hace un momento, de la transportación de esclavos y el contrabando de bebidas alcohólicas. Entonces, la zona contigua vamos a decir que es la que se extiende desde el límite exterior, bueno, es lo que hay que recordar, del mar territorial sobre 24 millas náuticas. ¿Ok? Aquí, ya en esta zona, todavía hay jurisdicción, no es como alta mar, pero es más limitada. ¿Ok? Es decir, nos vamos acercando ya a tierra.
Después tenemos lo que es la zona económica exclusiva. Aquí también en el mapa pueden ustedes verla, no sé si se alcance a apreciar. Y pueden ver que la zona económica exclusiva cuenta con una extensión de 200 millas, medidas desde donde se mide la anchura del mar territorial. Aquí está. Esta es las 200 millas. En general, vamos a ver que la zona económica exclusiva de un estado es un área más allá del mar territorial y adyacente al que se extiende hacia el mar hasta una distancia no superior a estas millas náuticas, ¿ok? Hay una excepción a esta regla y esta vamos a verla, que se produce cuando las zonas económicas exclusivas se solapan, es decir, cuando las líneas de base costeras de los estados están separadas por menos de 400 millas náuticas. Si nosotros lo pasáramos a kilómetros serían 740 kilómetros. Aquí, cuando se produce un solapamiento, corresponde a los estados delimitar la frontera marítima real. Por lo general, cualquier punto dentro de un área de superposición se sitúa por defecto en los estados más cercanos. Acuérdense que aquí solamente va a tener esta parte el estado ribereño, porque obviamente es aquel que va a colindar con el mar. Cuando el estado ribereño no tenga capacidad para explotar toda la captura permisible, podrá dar acceso a los estados al excedente de la captura permisible mediante los arreglos con la Conevar, que es aquella que decíamos cuando vimos alta mar, que establece las situaciones en las que se pueden y no se pueden llevar a cabo ciertas acciones en alta mar. Y esta Conmemar en el artículo 56 establece lo que es la jurisdicción y los derechos de los estados, y les vuelvo a repetir, ribereños. En la zona económica exclusiva, el estado ribereño va a tener derecho sobre soberanía para los fines de explotación y de exploración, también de conservación y administración de los recursos naturales, de los recursos vivos y los no vivos, de las aguas supradyacentes al lecho y del lecho, así como el subsuelo del mar, con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económica de la zona, tal como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos. La jurisdicción con arreglo de las disposiciones pertinentes también se va a permitir el establecimiento y la utilización de islas artificiales. Dentro de ellas pueden colocar sus instalaciones y estructuras, la investigación científica marina y la protección y preservación del medio ambiente marino. En el ejercicio de estos derechos, la zona económica exclusiva en virtud de la Convención, el Estado ribereño tendrá debidamente en cuenta los derechos y también los deberes. Acuérdense que es una dualidad. Además de los estados, y actuarán de manera compatible con las disposiciones de la Convención de la Conmemar. Ahora, los derechos de un estado tercero sobre el territorio o sobre la parte de este territorio son similares a los derechos de alta mar, que es la libertad de navegación, la libertad de sobrevolar esa parte, así como la libertad de tender cables y tuberías submarinos, y la libertad de pesca limitada por el estado ribereño. Hay unos estados-nación,
independientes con zona económica exclusiva. Estos estados incluyen soberanía sobre territorios independientes y algunos ejemplos que tenemos son Sudáfrica, Madagascar, Somalia, Cabo Verde, Angola, Libia, entre otros. ¿Ok? Aquí está justamente lo que les mencionaba. Se le reconoce soberanía en los recursos naturales que se encuentran en los fondos marinos del subsuelo y en las aguas subyacentes. Es decir, lo que se encuentre dentro de ese espacio forma parte del Estado-nación. ¿Ok? Y también se le va a reconocer internacionalmente jurisdicción respecto del uso y control de sus aguas, estableciendo las instalaciones, la investigación científica y la prevención del medio marino. Después tenemos lo que es el mar territorial, que es otra de las zonas que comprende el derecho internacional en cuanto al territorio marítimo. Aquí ustedes pueden verlo, ya en este mapita es un poquito más claro. Está lo que es la tierra, la zona verde es la que vamos a ver, y luego está lo que es el mar territorial. ¿Ok? Este verdecito es el que nosotros vamos a explicar, y el otro es el que nosotros hacemos aquí arriba, la zona económica exclusiva. Si se dan cuenta, es mucho más largo este espacio. Ya esto de acá, esto azulito, es alta mar, ¿okay? O aguas internacionales. Obviamente la tierra, que también es territorio del derecho internacional. Y vamos a ver que el mar territorial se define como el espacio marítimo adyacente al territorio de un estado, donde ejerce soberanía en el espacio aéreo, aguas supradyacentes, lecho y subsuelo. Son 12 millas náuticas desde la línea base. Es decir, de aquí de donde está la Tierra a el espacio que abarca el mar territorial, hay 12 millas náuticas. Aquí, en el mar territorial, ya hay mayor jurisdicción. En este es el sector del océano en el que un estado ejerce plena soberanía, es decir, forma parte como tal integrante del derecho soberano del que forma el estado o el territorio. ¿Ok? En él ejerce el estado de igual forma que en las aguas interiores de su territorio, según la Convención sobre el Derecho del Mar, que es la CONEMAR que hemos estado mencionando, y el mar territorial vamos a ver que se extiende a esas millas náuticas. ¿Ok? De acuerdo a los datos tomados, algunos datos de la Organización de las Naciones Unidas, hay países que reclaman mares territoriales de más de 12 millas náuticas y quieren incrementarlo hasta 22.2 millas náuticas. ¿Ok? Que sería el equivalente. Dicen que es mayor porque quieren ejercer su soberanía más allá de las 12 millas náuticas. Entre ellos está Benín, Somalia, El Salvador, Uruguay, Estados Unidos y país. Ellos quieren que el mar territorial abarque lo que son 200 millas náuticas. Togo reclama 30 millas y así hay muchos estados que pretenden que
su soberanía abarque todo eso. El mar territorial es el territorio sumergido del Estado y la soberanía sobre el mismo es un corolario de aquella que se posee sobre el territorio terrestre. La razón determinada de este reconocimiento de soberanía estatal sobre el mar adyacente a sus costas consiste en que ello es indispensable a su seguridad y a la protección de legítimos intereses. Sí existen limitaciones establecidas por el derecho internacional a esta soberanía que posee el Estado respecto a su mar territorial, y la más importante de ellas es el derecho del paso inocente. Aquí vamos a ver que los estados lo llaman así porque acuérdense que nosotros decíamos que en derecho internacional todo lo vamos a hacer conforme a un tema de buena fe. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decíamos que de hecho por ejemplo, para los acuerdos internacionales, que son los tratados internacionales, uno de los puntos reales o de los puntos base es la buena fe. Se entiende que todos los estados-nación van a actuar de buena fe, es decir, que no hay un tema, un fin negativo o un fin contrario al derecho al firmar estos tratados o al actuar, en este caso, conforme al tránsito inocente sobre esa parte del territorio nacional de algún estado-nación. Y por último tenemos lo que es la plataforma continental. Esto es fuera del derecho del mar, ya después lo que tenemos son las aguas interiores. La plataforma continental de un estado ribereño comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio, hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas marinas, contadas desde la línea base. A partir de las aguas se mide la anchura del mar territorial en los casos en que el borde exterior del margen continental no llegara a esta distancia. El país ribereño puede explotarla con fines económicos sobre una distancia que no exceda de 350 millas marinas, contadas desde la línea de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, contadas desde la isobata de 2.500 metros. Los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma continental no afectan la jurisdicción, la condición jurídica de las aguas suprayacentes, ni a la del espacio aéreo situado entre dichas aguas. La plataforma continental en derecho internacional entra en el Convenio de Ginebra de 1958 sobre que decía que la plataforma continental circunda a los continentes hasta una profundidad media de 200 metros, lo cual, dada su escasa pendiente, representa una anchura de cerca de 90 kilómetros de manera promedio. Su límite exterior se caracteriza precisamente por un cambio brusco de esta pendiente, el fondo en cuya base se halla el fondo del océano. Bueno, este es el Convenio de Ginebra, pero que tiene ya bastante tiempo. El margen continental comprende la prolongación sumergida de la masa continental del estado ribereño y está constituido por el lecho y el subsuelo de la plataforma, el talud y la emersión continental.
No comprende el fondo oceánico profundo con sus crestas oceánicas ni su subsuelo. Los puntos fijos que constituyen la línea de límite exterior de la plataforma continental en el lecho del mar deben estar situados a una distancia que no exceda las 350 millas marinas, contadas desde la línea de base, a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial o de 100 millas marinas. También estas contadas desde la isobata de 2.500 metros. ¿Por qué hay estados ribereños que pretenden tener más amplitud en cuanto a esta parte del territorio? Esto es por su relevancia económica, ya que es relativamente más accesible a la parte del suelo oceánico y la explotación oceánica comercial, así como la extracción de minerales metálicos, minerales no metálicos y de hidrocarburos van a tener lugar o van a tener espacio en esta zona del mar. Precisamente a efecto de solicitar un tema económico, pues es cuando los estados pelean más territorio de esta zona. Vamos a ver que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la UNCLOS, establece que la plataforma se extiende hasta el límite del margen continental, pero no menos de 300 kilómetros ni más de 650 desde la línea base. Ok, vamos a ver que ya el último, bueno, aquí ya la pesca obviamente ya depende y forma parte del territorio de cada país. Ya es a su consideración, ¿sí? Ya cada estado puede explotarlos de la forma que ellos quieran. Y ya por último vamos a tener las aguas interiores, que se definen como aguas interiores las aguas situadas en el interior de la línea base, establecidas para medir la anchura del mar territorial. Las aguas interiores forman parte del territorio del estado ya de manera directa y están sometidas a la soberanía plena del estado ribereño, sin limitación alguna de carácter general impuesta por el derecho internacional. El límite exterior coincide con el interior del mar territorial y el límite interior coincide con la tierra firme hasta el litoral costero o donde llega la acción de las mareas. Las aguas interiores pueden ser marítimas o continentales, incluyendo en estas últimas las pertenecientes a lagos, embalses y ríos. Y ya en esta parte del territorio marítimo del Estado-Nación, las aguas interiores están sometidas a la soberanía del Estado ribereño. Se va a extender al espacio aéreo, así como al lecho y al subsuelo marinos. El Estado ribereño puede autorizar, prohibir o suspender la entrada de buques extranjeros y en esta parte, como ya está más pegado a la parte de la tierra, aquí ya no va a existir el derecho del paso inocente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya está más dentro del territorio nacional de cada estado o nación. Para mencionar qué es el paso inocente, es el régimen que se aplica en el mar territorial de los estados ribereños, según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Se sujetan a esta convención los buques de todos los estados, sean ribereños o sin litoral, gozan del derecho de paso inocente a través del mar territorial. Esto está marcado en el artículo 17 de esta convención y va a consistir en que los barcos de todos los estados pueden navegar por el mar territorial de otro, siempre que se trate de un paso rápido y sin detenciones.
Va a requerirse además que el paso no sea perjudicial para la paz, para el buen orden o para la seguridad del Estado ribereño. Y también los submarinos han de navegar en la superficie y enarbolar su pabellón. El Estado ribereño puede dictar leyes y reglamentos sobre el derecho de los buques extranjeros para cumplir con el derecho del paso inocente. Y bueno, todo esto va a formar parte del territorio de un Estado-nación. Ya vimos cuáles son los elementos de estos y vamos a ver más en la siguiente clase ya lo que es el derecho aéreo. Sí, el derecho aéreo, y así como ahorita vimos que se dividía en ciertas formas y en ciertas clases, así se va a dividir el espacio aéreo hasta llegar a el espacio ultraterrestre. Y bueno, Ivonne, chicos, hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. ¿Tienen alguna duda? Hola maestra, no, yo solo tengo una duda de la materia del derecho constitucional, de una tarea. Ajá. En la tarea 2 que nos deja hacer como un ejercicio en línea. Ya lo hice, pero no sé si cómo lo debemos compartir. Ajá, ok. Eh, ¿Con una fotografía o alguna captura de pantalla? Ah, bueno maestra, gracias. Y también, no sé, Ivonne, si sepas que ya la siguiente, vamos a iniciar los videos de Derecho Constitucional ya en el mes de noviembre. En el mes de octubre terminamos lo que es Derecho Internacional Público y para el mes de noviembre y diciembre vamos a abarcar lo que es Derecho Constitucional. Sí maestra, ok, Ok, bueno, pues entonces sería todo. Que tengan una excelente tarde y nos vemos en la siguiente clase. gracias.